Muy buenas tardes, queridos amigos. Seguimos aquí en su programa Conociendo a Cristo, desde la vereda Pavas. Pues bueno, en este programa seguiremos tratando acerca del Concilio Vaticano II. Y es la continuación del anterior, donde habíamos visto algunos de los concilios ecuménicos que la Iglesia ha tenido. Hoy terminaremos de decir, al menos hacer mención a algunos de estos, terminar de hacer mención a estos concilios. Ya habíamos hablado hasta el 9º concilio ecuménico, que fue el primer concilio de Letrán, que trató sobre la simonía, el celibato y sobre algunas cuestiones disciplinares. Entonces anunciemos el 10º concilio, que también se dio en Letrán. Es llamado el Segundo Concilio de Letrán, en el año 1139. Este concilio lo convoca el Papa Inocencio II. Afrontó el delicado asunto de los falsos pontífices, de la simonía, la usura, las falsas penitencias y los falsos sacramentos. Esto se da porque algunos se rebelaron contra la Iglesia de Roma y eligieron un supuesto papa, pero este papa no tenía ningún poder, y este papa auspiciaba y autorizaba algunos sacramentos, con lo cual no era posible que estos sacramentos fueran verdaderos, sino que eran simulados, no ciertos. Por eso la Iglesia en este concilio ataca estas disposiciones heréticas. Luego, en el año de 1179, bajo el sumo pontífice Alejandro III, se da el tercero concilio de Letrán, que se ocupa de condenar la simonía. No solo de hablar de ella, sino ya se condena la simonía como tal. Y recordemos que la simonía es tratar las cosas sagradas por dinero. ¿Y esto cómo? Ahora nos dicen que los padres cobramos las sagradas eucaristías o los sacramentos. En ningún momento los sacerdotes ni la Iglesia cobra los sacramentos. Se pide sí un estipendio, es decir, una ofrenda. La Iglesia desde antiguo el oferente, es decir, quien mandaba a realizar la Eucaristía, entonces ofrecía pan y vino, es decir, llevaba el pan y el vino para confeccionar la Eucaristía. Ahora se cobra el equivalente, o se pide de ofrenda el equivalente a el oferente de llevar el pan y el vino, lo que el oferente debería llevar en pan y en vino. Bueno, y esto además sirve también para el sustento digno de los sacerdotes. Nosotros vivimos de la caridad, nosotros vivimos de la ofrenda del pueblo, de la ofrenda de los oferentes y de la ofrenda que se recoge en las Sagradas Eucaristías. Pero ya cuando nosotros dijéramos, no, una Eucaristía, les cobramos a todos una Eucaristía por 1.000.000 de pesos o algo así, esto ya sería una simonía, porque nos estamos yendo a cobrar un arancel diferente a lo que la Iglesia ha estipulado, y estamos viendo mejor en esta cuestión, estamos viendo una cuestión de lucro. Bueno, sigamos con nuestro 12 concilio, que es el Concilio IV de Letrán, bajo la autoridad del Papa Inocencio III, en el año 1215. Condenó la herejía albigense de el abad Joaquín de Fiori y los valdenses. Llama la atención de que este concilio condene estas herejías. ¿Por qué? Porque estas herejías, al parecer, eran buenas. Es decir, pedían una espiritualidad alta, unas confesiones absolutas y frecuentes. Al considerar esto como algo noble, como algo bueno,
Entonces se le da más importancia a un falso espiritualismo que a las verdaderas doctrinas católicas. Es decir, se comienza a despreciar lo católico, la tradición de la Iglesia, y se ve más importante lo espiritual. En el año 1245 tenemos el primer concilio de León. Es el concilio ecuménico número 13, que trata aspectos disciplinares y morales. En el año 1275, convocado por el Papa Gregorio X, tenemos el segundo concilio de León, y lo que va a tratar es el problema o la unión de la Iglesia romana con la Iglesia griega. Este problema que aconteció desde el siglo X y que la Iglesia en su momento quiso solucionar, la gran separación de la Iglesia. En el año 1311-312 tenemos el 15 concilio, es el llamado concilio de Vienne, convocado por el Papa Clemente V, que se ocupa de los errores doctrinales de Juan Olivi y que abolió la orden de los templarios. El 16 concilio es el concilio de Constanza, en 1417, convocado por el Papa Martín V. Solo se clausura 4 años después. Condena los errores de Juan Hus, de Wycliffe, y se ocupó también de los asuntos provocados por el cisma de Occidente. Juan Hus y Wycliffe serían como la plataforma de lanzamiento para la gran división de Occidente con Lutero. Ellos, auspiciados por unos príncipes, en su mayoría nórdicos, quieren reestructurar la Iglesia, pero lo que quieren hacer es reestructurar destruyéndola, a lo que la Iglesia los tiene que condenar y pedirles que retiraran sus doctrinas. Esas doctrinas fueron condenadas por este concilio, y entonces así la Iglesia continuó su camino, yendo hacia lo más perfecto y hacia lo mejor. En el año 1431 se da el concilio de Florencia, que impulsó la armonía entre la Iglesia romana católica con los armenios y también con los jacobitas. Busca esa unión y da las primeras bases para lo que se definirá como la doctrina sacramental. En el año de 1512 se da el Concilio V de Letrán, que lo convoca León X, debido a la debilidad de este, es decir, a la fragilidad en cuanto a temas de la Iglesia y también a la fuerza de ponerlos por marcha. No se pudo llevar una gran reforma como se quería y como se buscaba. Tendremos que esperar hasta el año 1545 al 63, cuando se dé la gran reforma en la Iglesia, con el concilio ecuménico de el concilio ecuménico de Trento, se me olvidó el nombre, con el concilio ecuménico de Trento. Este concilio lo que viene es a descubrir los errores de la innovación, los innovadores que querían destruir la Iglesia, a la cabeza de Martín Lutero y demás seguidores. Si bien sabemos, Martín Lutero fue un hombre importante, fue importante en el sentido de que lo que hizo fue llevar la gran división que perdura hasta hoy de la Iglesia católica,
lo que conocemos como los protestantes y nosotros los católicos, auspiciados también por unos príncipes, el príncipe Felipe de Alemania, que protegiéndolo y librándolo de la iglesia para que no lo corrigiera, entonces llevó unas doctrinas que lo que hicieron fue socavar y dañar la unidad de la iglesia. En el concilio número 20 tenemos el concilio primero del Vaticano. Allí se definen grandes doctrinas, pero por miedo a un hombre que trató de detener, llamado Garibaldi, un jefe militar que trató de capturar al romano pontífice, este concilio tuvo que ser disuelto. Este fue en el año de 1870, cuando se realizó este concilio, aunque no se pudo concluir con éxito. Tendría que pasar 100 años más para llegar hasta el último concilio ecuménico que hemos tenido y del cual nos ocuparemos en parte de este programa, el Concilio Vaticano II, que fue convocado por el Papa Juan XXIII, el 1 de enero de 1859, y se realizó en 4 sesiones. Estas 4 sesiones, una de ellas, la primera, que empezó el 12 de octubre de 1962, fue dirigida por el Papa Juan XXIII, pero las posteriores y la clausura en el año 1965 le correspondió al Papa Pablo VI. Bien, queridos hermanos y queridos amigos, seguiremos hablando más detenidamente de estos aspectos, de este concilio, los documentos que salieron de allí, lo que significa este concilio, el cual vivimos para toda la Iglesia Universal. Hemos llegado entonces al 21 Concilio Ecuménico, el Concilio Vaticano II. Este concilio es netamente pastoral. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que no dio ninguna definición dogmática a seguir, es decir, no estaba esclareciendo algún problema en la fe o algo oscuro que no se supiera de la fe. Lo que estaba haciendo o lo que hace este concilio, porque este concilio es actual, es acercar la iglesia a las personas, acercar la iglesia a sus necesidades, acercar la iglesia a todo lo que la gente sufre, a todo lo que la gente vive, sacar la iglesia de los templos y de las sacristías y llevarla a las plazas, a los apartamentos, a las personas del común, allí donde las personas están y sufren, donde viven, donde se encuentran. La iglesia está allí, porque se considera que los fieles son iglesia. Todos somos iglesia, no solo el Papa, los obispos y los sacerdotes, sino todos. Bien, para este fin entonces el Concilio Vaticano II sacó 4 constituciones dogmáticas, 9 decretos y 3 declaraciones. Y se despide luego con un mensaje a toda la humanidad, o a algunos sectores de la humanidad, donde da un claro mensaje de esperanza, de liberación, de gozo. Bien, dentro de las 4 constituciones tenemos la Constitución Lumen Gentium, que habla sobre la iglesia.
Esta constitución va a tratar los problemas de la iglesia actual. La constitución Dei Verbum sobre la divina revelación, es decir, las dos vertientes de la divina revelación, la palabra escrita y el mensaje o tradición o la tradición oral, es decir, lo que se ha comunicado de voz a voz durante todos los siglos. La tercera constitución que tenemos es la Constitución Sacrosanctum Concilium. Esta constitución lo que va a tratar es sobre la liturgia y su reforma, una liturgia que lleve a la gente a vivir más el misterio de Dios, que lo lleve y lo acerque hacia Dios. Por último, dentro de las constituciones que tenemos es la Gaudium et Spes, sobre la iglesia en el mundo actual. La iglesia que se acerca a todas las personas y con todos quiere dialogar. En los decretos tenemos 9 decretos que constituyen un mensaje específico para diferentes ramos de la sociedad católica y no católica, a saber, el decreto Christus Dominus sobre el misterio y vida de los sacerdotes. El decreto Christus Dominus sobre el oficio pastoral de los obispos. El decreto Presbyterorum Ordinis sobre el misterio y vida de los sacerdotes. El decreto Optatam Tusius sobre la formación sacerdotal. Perfecte Caritatis sobre la renovación adecuada de la vida religiosa. Apostolicam Autocitatem sobre el apostolado de los laicos. Orientalorum Ecclesiorum sobre las iglesias orientales católicas. El decreto Ad Gentes sobre la actividad misionera de la iglesia. El decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo y finalmente la Intermirifica sobre los medios de comunicación masivos, sobre los medios de comunicación social y la labor que a estos les toca. También tenemos 3 declaraciones. Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. Gravissimum Educationis sobre la educación cristiana de la juventud. Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Y como les decía, un mensaje de esperanza el cual el Papa Pablo VI con el Colegio de los Obispos les envía a las mujeres, a los trabajadores, a los artistas, a los hombres de ciencia, a los estudiantes, a los gobernantes, a los jóvenes y a personas de toda la raza, a la humanidad entera, con el fin de animarlos en la vida cristiana, de asociarlos a una realidad que la Iglesia encierra en sí. Bien, queridos hermanos y amigos, sigamos conociendo más acerca de este concilio. Leámoslo. Lo podemos conseguir fácilmente en librerías y tiendas de cualquier índole. Allí pueden ustedes conseguir este documento esencial que la Iglesia sigue. Podemos entonces, queridos hermanos, nutrirnos con la doctrina y enseñanza del Santo Concilio Vaticano II, para que miremos y entendamos la fe en nuestro tiempo, para que llevemos un mensaje de esperanza a todas las personas, para que nos sintamos libres en el amor de Dios. También, queridos hermanos, si no le podemos conseguir
en medio físico, por medio magnético, podemos acercarnos a la página del Vaticano, www.vatican.va. Allí podemos conseguir también este documento y muchos más que la Iglesia nos ofrece para que nos nutramos espiritualmente. Me despido de ustedes no sin desearle que Cristo el Señor, Christus Dominus, esté con todos ustedes, y para eso les otorgo la bendición. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buena tarde.